Buenas noches, mi nombre es Mirna, soy una hija amada por Dios. ¿Cómo llegué a CLB? Con diagnóstico de depresión y ansiedad severo, pensamientos de muerte, defectos de carácter, amargura, malas actitudes. ¿Qué me costó en la carne? Me costó dejar el orgullo disfrazado de victimismo, el falso yo, la falta de perdón a mí misma y a otros, la comodidad y las excusas. Aquí Dios me mostró la condición de mi corazón. Aprendí que las malas actitudes son causadas porque hay heridas y reaccionas desde la herida. También me mostró que tenía que pedirles perdón a mis hijas por las heridas que les causé y restituirles con amor y apoyo incondicional. Como resultado, mi relación con ellas mejoró mucho y su comportamiento también. A través de la metodología de CLB me fui reencontrando conmigo misma y con Dios. Durante los tiempos con Dios, recuperé mi relación con Él porque se había vuelto religiosidad. Además, me confirmó una vez más que sus tiempos son perfectos. Resulta que yo terminé CLB hace 2 módulos, pero mi líder de compartimiento se había tenido que ausentar por cuestiones de salud y la líder que la cubrió no estaba enterada, así que no pude graduarme. Me sentí enojada y triste, pero al ir con Dios a entregárselo, Él me recordó una oración que yo había hecho. Señor, cuando termine CLB, quiero irme completamente libre, porque te quiero servir con excelencia. Entendí que su voluntad era que tomara de nuevo el módulo de iniquidades, y así lo hice. Te animo que si algún error sucede, recuerdes que Dios está en control y que sus tiempos son perfectos. Gracias a Dios por sus misericordias nuevas cada día. Gracias a mi facilitadora Liz Muñoz y a mi líder Ale García por el apoyo y el ejemplo que me dieron. Gracias a todo el equipo de CLB por su maravilloso trabajo. Hoy puedo confirmar que CLB es un lugar seguro para volver a empezar. Muchas gracias. Pues es increíble cómo ella dispuso su corazón para salir completamente limpia de CLB. Muy bien, nos vamos con la siguiente, María Palma. Por favor, demos un aplauso. Buenas noches, me llamo María Victoria, soy una hija muy amada por Dios. ¿Cómo llegué a CLB? Llegué por una hermana, una hermosa mujer que se llama Eli y su esposo Ricardo. Me invitaron y me dio curiosidad de conocer. Llegué con orgullo, falta de perdón, ira, enojo, tristeza y amargura y falta de paciencia. Cuando tenía 8 años, veía como mi padre golpeaba a mi madre. Mi corazón se fue llenando de odio hacia mi padre. Jamás le dije papá, porque sentía que no se lo merecía, pero aprendí a decirle papá cuando conocí a Dios. Aprendí a decirle padre, porque Dios me enseñó a decir padre, porque tengo un Padre celestial. Y de ahí nació la palabra padre. Y ahora lo he perdonado de corazón. Cuando me casé, todo era hermoso, pero cuando pasó el tiempo, volví a caer en el pasado, con pleitos, problemas matrimoniales en mi corazón. Había raíz de odio, ira, enojo, celos, amargura. Yo nunca tuve amor en mi infancia y nunca me dijeron cuánto me amaban. Nunca supe lo que era un abrazo de mis padres. Pasó el tiempo, nacieron 3 hijos.
Y ese patrón que traía yo del pasado de mis padres, lo reflejé en mis hijos. Nunca les dije cuánto los amaba. Y nunca le daba un abrazo. Todo esto pasó porque nunca recibí amor de mi padre. Lo que descubrí en mi proceso es que Dios me enseñó a dar amor a mis hijos, a mi esposo. Dios me ha dado las herramientas que es su palabra y me ha enseñado a amar. Y si la palabra la llevo grabada en mi corazón y en mi mente y lo pongo en práctica en mi vida, eso me ha ayudado mucho porque Dios me ha enseñado a perdonar y a pedir perdón. Y me ha enseñado a perdonarme a mí misma. He perdonado a mi padre. Y también pido perdón a mis 3 hijos por no haber sido esa madre cariñosa cuando eran pequeños. Y de no decirles cuánto los amo. Y también pido perdón a mi esposo Isidro, porque a veces pierdo un poco la paciencia. Y le doy gracias a Dios porque nos mantiene unidos con lazos de amor a toda mi familia. Dios me ha hablado mucho en este pasaje, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. ¿Qué hizo CLB en mí? Me hizo cambiar mi forma de pensar y me dio este don de paciencia y me ha enseñado a que debo perdonar a todos los que me ofendan y me lastimen, a no odiar a nadie. Dios me restauró y me dio la libertad en todo. Me voy contenta porque Dios trabajó en mi vida y por lo que me falta por aprender. Aprendí a soltar el control a Dios. Gracias a Susi Mujía y a todo su equipo de CLB porque hacen un buen trabajo ayudando a sanando corazones. A mi facilitadora Liz Muñoz, gracias por el apoyo y la paciencia que me tuviste. Y también a mi mentora Alejandra Cruz, que siempre estuvo al pendiente de mí. Que Dios me los bendiga. Gracias. Nos vamos con la siguiente persona, Modesta Ayala Serrano. Un aplauso, por favor. Buenas noches, mi nombre es Modesta Ayala, soy una hija muy amada por Dios. ¿Cómo llego a CLB? Llego cargada de resentimientos, de orgullo, de ira, mucho rencor en mi corazón por cosas pasadas. Y antes que nada, le agradezco a Betty Zárate porque ella me invitaba a formar parte del taller, pero por X o Y yo no llegaba. Un día en fin de año, en una célula, como propósito de año nuevo, dije, yo voy a ir a CLB. Y se me vino un puño de problemas y batallas con mi esposo, porque él no quería, porque decía que era mucho tiempo. Pero Dios en todo está. En eso interné a mi hijo en Casa Libertad y di gracias a Dios porque hoy sí voy a poder ir a CLB. Al principio no entendía nada y pensé, bueno, esto no es para mí, pero tengo que estar. Y fue entonces en mis tiempos con Dios que me di cuenta que sí lo necesitaba. Y venía a mi mente recuerdos de que en mi corazón guardados, cuando era niña, fui perseguida por intentos de abuso, de violación, secuestro, amenazas de muerte. Todo esto pasó cuando yo tenía 14 años, por eso el motivo salí de mi pueblo, decidí vivir aquí en Manzanillo con una hermana y su esposo me acosaba y me amenazaba que si yo le decía a mi hermana me iba a echar toda la culpa. En aquel tiempo, pasó el tiempo, me casé y hubo infidelidad, odié como nunca, sentí que había odiado nunca, me amargué mucho, nada me importaba. Sufrí mucho la traición, me sentí humillada, me quería quitar la vida, me hice adicta a los antidepresivos, bebía escondidas, pero al tener mis tiempos con Dios, el Espíritu Santo me revelaba orfandad con mis padres, porque
Nunca me dijeron que me amaban. Traía iniquidad por parte de mi madre, porque ella fue violada desde niña por un hermano, y así comprendí yo por qué me perseguía ese espíritu de iniquidad. En CLB me ayudó mucho más de lo que yo creía, me enseñó a perdonar, a pedir perdón a las personas que dañé con mis actitudes, dañé a mis hijos y en su momento también a mi esposo. Yo trabajo por el orgullo, por pensar que yo no necesitaba su ayuda, así pensaba que todo estaba bien y no quería que nadie supiera nada, pues me avergonzaba que otros supieran, pero hoy sé que Dios es más grande y poderoso de lo que yo creía, y Él solo quiere mi bien. Y me dio una palabra que me dijo: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, y yo te sostendré con mi brazo victorioso. ¿Y cómo me voy de CLB? Me voy libre, perdonada, amada por Dios, y le doy gracias a Dios en primer lugar, a Susi Munguía por ser la creadora de este maravilloso taller. Gracias a todo el ministerio, a mi facilitadora Liz Muñoz, Marta Elba, mis compañeras de viaje, las amo en Cristo, mi mentora Betty Zárate, por sus consejos, por su apoyo siempre. ¿Y qué les digo? Que CLB es un lugar para volver a empezar. Siguiente chica, Damaris Alicia Díaz. Mi nombre es Damaris Díaz y soy una hija muy amada por Dios. Yo quiero platicarles que cuando empecé a venir aquí, que fue en noviembre del 2024, llegué con la mejor actitud, pero yo sentía que estaba perdiendo el tiempo porque no entendía. La verdad es que algo dentro de mí me decía: venir a platicar mis problemas y escuchar los de los demás no es para mí. Pero estaba muy equivocada, porque conforme fui haciendo mis tiempos con Dios, me di cuenta, en mi mente estaba: yo lo que quiero es aprender de Dios, no escuchar problemas. Pero hacer los tiempos con Dios me llevó a conocer más aspectos de su personalidad de lo que yo podía haber imaginado. Quisiera platicarles un poco de mí. Desde pequeña tuve que aprender a lidiar con un cúmulo de emociones que la mayor parte del tiempo ni siquiera las entendía porque me rebasaban. Terminaba llorando, rota, devastada, y optaba por alejarme de todos, culpándome a mí por ser una mala persona, una mala hija, etc. Frases como: es que ella es muy voluble, quién sabe qué le pasa, es porque es de otra religión, o incluso está loca, rondaban en mi cabeza porque pues las escuchaba de las personas. Durante muchos años me creí todo eso que escuchaba y sentía que no valía nada y que a nadie le importaba. Es más, llegué a pensar que ni siquiera a Dios le importaba. Por mucho tiempo ese dolor que sentía por los abusos físicos y verbales por parte de mi progenitor me hicieron desear terminar con mi vida, intentándolo en repetidas ocasiones. Todo eso fue marcando mi vida con un ir y venir de momentos depresivos fuertes, donde incluso tenía que recurrir a medicamentos para salir del pozo, como yo le decía en ese tiempo. Conforme fue pasando el tiempo, aprendí a enterrar el dolor y, según palabras textuales mías, aprendí a vivir con él. Pero lo único que hice fue desarrollar una capa gruesa para que nada me lastimara. Yo llamaba mi barrera. Me volví súper exigente conmigo misma y con los demás. Al mínimo atisbo de dolor, traición, engaño, burla o cualquier otro sentimiento que tuviera mi corazón, me alejaba, me ponía máscaras, que fui desarrollando con el tiempo como defensa de lo que yo sentía era un ataque cuando a veces ni siquiera lo era. Pero me alejaba emocionalmente lo más que pudiera de esas personas que según yo me lastimaban. Actué así durante años sin ser consciente de lo mucho que me estaba lastimando a mí misma, porque no lo entendía. Cuando me casé, pensé que todo se arreglaría, que mágicamente mi vida sería perfecta, que yo no iba a repetir lo mismo que hicieron conmigo,
que sería una excelente madre, que no cometería errores, etc. Cuando me di cuenta que el matrimonio no era así, nuevamente caí en ese círculo vicioso de culpa, depresión, y las viejas heridas salieron a flote, pero con una mayor intensidad, volviendo un caos mi vida. Ahora no solo había dolor y depresión, sino que se adicionaron a ese cóctel ira, falta de perdón, venganza y cuanto sentimiento negativo pasara por mi cabeza. El resultado fue un caos total que me llevó a una conducta desenfrenada y muy alejada del amor de Dios. Yo describiría mi vida como un sube y baja emocional del que yo ya estaba harta y cansada, porque parecía que no estaba entendiendo nada, que la vida solo la vivía por vivir. Pero peor aún, ya tenía mis 2 hijas y sentí y entendí que les estaba dando un mal ejemplo. Darme cuenta de eso me llevó a la derrota total e implorar por ayuda. Fue cuando reconocí que estaba mal y necesitaba a Dios en mi vida. En ese momento Él llegó con su infinito amor y todo cambió. Parece cliché esta palabra porque muchas personas la utilizan, pero solamente quien la experimenta sabe de lo que estoy hablando. Sin embargo, quiero confesarles que nuevamente me equivoqué. Cuando llegué a la iglesia, pasé por un proceso similar al que cuando me casé. Pensé que todo iba a estar perfecto, que todo sería maravilloso, que mágicamente se compondría y que ya no volvería a llorar. Pero me equivoqué de nuevo. Fue justo cuando comencé este programa que comencé a hacer mis tiempos con Dios. Me di cuenta que era necesario desenterrar todo eso que había enterrado para experimentar la sanidad total. Entender que Dios quiere sanarme porque me ama y no desea que siga cargando con todo ese peso innecesario que me llevó a ese pozo del que yo creía era imposible salir. Me ha ayudado a comprender el porqué de mis acciones, a no negar lo que estoy sintiendo, aun cuando vengan a mí recuerdos nuevos y estos sean extremadamente dolorosos. Este programa me ayudó a desarrollar estrategias para enfrentar el dolor de la forma más sana, sin caer en victimismo ni conflicto con los demás. Pero sobre todo me enseñó algo muy valioso con lo que seguiré trabajando todos los días, y es vivir como perdonada. Porque lo que más trabajo me ha costado es eso, dejar de culparme y no caer en ese mismo círculo vicioso. Sin embargo, he aprendido que Dios me ama tanto que me puso en un lugar seguro para volver a empezar, y por eso le estoy infinitamente agradecida. También quiero agradecer a mi maravilloso esposo, que ha estado presente en mis momentos más rotos, con mucha paciencia ha orado por mí. A mis amadas hijas, que me han honrado como madre, aunque pareciera que no lo merecía, y que comenzaron a buscar de Dios mucho antes que yo. Gracias por no rendirme. A mis papás espirituales, que han estado presentes siempre, 24/7, como ellos me han dicho, supliendo ese cariño que yo necesitaba y que Dios sabía que lo necesitaba, que también me han jalado las orejas cuando lo necesito. Gracias, mi hijo, los amo. A mis increíbles líderes, Germain y Betty, que se esfuerzan por imitar a Dios y que con su amor han hecho sentir que estoy acompañada en este proceso. A mi facilitadora Mari, gracias por tu esfuerzo, dedicación, consejos y oraciones por mí. Y a cada una de mis compañeras de compartimiento, porque son un ejemplo para mí, mujeres guerreras y valientes. Escucharlas fue muy motivador. Por último, quiero compartir con ustedes una frase que me dijo mi esposa hace poco. Dios me ama tanto que está dispuesto a reparar lo que Él no rompió. Gracias. Así que por favor demos un aplauso a Marisela Chávez.
Hola, soy Marisela, una hija muy amada por Dios. Yo llegué a CLB con mucha tristeza, pasando situaciones difíciles en mi matrimonio, queriendo separarme de mi esposo. Sentía que no tenía valor ante él, que mis opiniones no tenían importancia, queriendo ser tomada en cuenta con una autoestima muy baja. Durante mi infancia y adolescencia sufría mucha ansiedad, ataques de pánico que sentía un gran miedo a morir. Me sentía triste sin haber un motivo aparente, solo sentía una gran tristeza. Lo que descubrí durante mi proceso, que traía heridas de rechazo desde el vientre de mi madre. También descubrí heridas de abuso, lo cual me dolió mucho porque estaba muy escondido. Abandono y sobre todo muchos defectos de carácter. Era ingobernable, tenía mucho orgullo, todo quería que fuera como yo quería. Si no me molestaba porque sentía que no estaba bien. Mucha ira, con cualquier cosa explotaba, les gritaba demasiado a mis hijos, a mi esposo. Sin darme cuenta, los estaba dañando. Descubrí que todo eso era provocado por iniquidades, que estaba repitiendo patrones. Eso marcó mucho mi proceso. Dios me enseñó que tengo que dejar el control, que yo no puedo cambiar las personas y que no van a ser como yo quiero que sean, dejando todo en sus benditas manos, obedecer y someterme a su voluntad. Eso para mí ha sido muy difícil, sobre todo con mi esposo, porque sentía que no lo merecía. Pido perdón por no valorar las cosas que hace. Hoy puedo decir que lo estoy logrando, viviendo un día a la vez. Me falta mucho por mejorar, pero sé que de la mano de Dios nada es imposible. ¿Qué hizo CLB en mí? Me siento más libre, ahora con una autoestima mejorada. He desarrollado más paciencia con mis hijos, ya no les grito como antes. La ansiedad se fue. Ahora puedo sentirme feliz con mi esposo. Comprendí que cada quien tiene que vivir su proceso y tengo la certeza que nuestro matrimonio será completamente restaurado. Hoy puedo decir que este es un lugar seguro para volver a empezar. Gracias a todos los que hacen esto posible, a Susi Munguía, agradezco mucho a mi facilitadora y mentora Perita, que siempre estuvo ahí, a mis compañeras de viaje, que las quiero mucho, han sido un gran apoyo, a mis líderes Eduardo y Maye, y a mi esposo que se encuentra aquí. Gracias por estar a pesar de todo. Muy bien, pues esos fueron los testimonios. Espero que Dios haya hablado algo a sus vidas y a sus corazones, y los dejo con mi compañera Fabi Martín.